Buen día. Bueno, maderas. Vamos a hacer un deck, una madera general, se podría decir, un piso y una pared, todo con diferentes tipos de madera y diferentes técnicas para aprender un poquito de cada cosa. Vamos. Tengo acá la escena lista ya. Van a tener la escena que se pueden bajar desde acá, dejo el link abajo, y donde tienen la madera, la escena completa. No sé si quieren probar cambiar de color, hacerle cosas. Tienen la silla también ahí, que se la quieren usar. En fin, acá tengo la escena lista, que es esta, ya está todo en gris. Y voy a empezar con esta madera, con la madera de la silla, que es... Vamos a empezar con eso. Muy bien, toque el M, voy a hacer un new view que se llame madera silla. Así quedamos organizados. Y empiezo como siempre con un physical. Physical, perfecto. Para esta madera voy a utilizar solamente una máscara y color. Que de esta forma pueden tener casi un millón de maderas distintas nada más mezclando colores. ¿Cómo voy a hacer esto? Ok. Primero voy a buscar los mapas. Ahí va. Voy a usar esta máscara, que la tienen cuando lo bajen, lo van a tener ahí. Esta es una máscara de grises y blancos, nada más lo que hace es mezclar color. Pero como tiene esta veta de madera, van a ver la madera. Muy bien, entonces traigo la máscara acá. Esta máscara la tenemos que usar con un Corona Mix. Pongo un Corona Mix acá y lo uso como el mix. Acuérdense que cuando... Voy a traer esto también acá. Cuando usan mix, tienen diferentes formas de mixear las cosas. Viene en default con un add. Si quieren que el blanco y el negro tomen diferente color del top y el base, tienen que ponerlo como mix. Mix sería. Pues todo lo demás, si manejas Photoshop, son las mismas. Bueno, hay otras distintas, pero son muy parecidas a las mezclas de layers de Photoshop. Entonces mix. Y para dar un ejemplo rápido de esto, voy a usar un Corona Color, dos Corona Color. Voy a copiar esto para entender qué hace esto bien. Voy a usar uno, vamos a poner un verde oscuro y no sé qué color será esto. Ahí va. Se lo voy a aplicar a la silla esa. Esto al base, claro, no lo voy a poder poner nunca y se lo aplico a la silla y al banquito este de acá. A ver. Perfecto. No está pasando nada. Mix. Ah, ok, perfecto. La máscara. Denme un segundo. Vamos a usar. Ahora sí, voy a usar dos colores más notorios, así se nota más. Este verde lo voy a pasar a un rojo, porque si no, no se va a notar. Y voy a usar, para ver mejor esto, un pan zoom, que se usa mucho, por lo menos lo usamos acá mucho para chequear cuando estamos haciendo materiales y no mover la cámara. ¿Ven lo que hace? O sea, te mezcla la veta del color de la madera. De esta manera podés formar muchas maderas, las que se te ocurra. Y para tomar el color, lo ideal sería no llegar del color de la madera acá, porque puede ser bastante difícil. Lo que quiero decir es que si yo me pongo a buscar el color de la madera acá, y la verdad quizás no lo encuentre, o tarde, o nunca sea realista. Lo ideal es, si tienen una madera que el cliente les envió o quieren un color en especial, pueden agarrar la madera. A ver, cualquier madera voy a llevar acá. Por ejemplo esta madera, y le toman el color desde acá. O sea, con Corona Color, cliqueo acá y le tomo el color.
Y acá ya tengo el color de esta madera, que siempre va a ser un color más realista a lo que ustedes pueden llegar seguramente. Y para esto también agarro otro color, o el mismo color. Puedo usar el mismo color en el base. Y en el medio, que va a ser lo más lógico, meterle un Corona Color Correct. Le cambio el gamma y ahí ven cómo empiezo a tener una madera bastante real, más clarita. Entonces tengo la beta oscura y la madera más clarita de base, y ahí va quedando bien. Después, para cambiar quizás el tamaño de la madera, pueden cambiarlo desde el mapeo o desde el tiling de acá. No sé, pueden cambiarlo acá a .1. Van a ver cómo la beta se hace más grande. La ven acá. Voy un poquito más para atrás. Ahí va. Y de esta forma, bueno, pueden tener, quién sabe, 1000 maderas. Voy a poner otro color correcto acá por si quieren también cambiar el color de base. Por ejemplo, no sé. Quieren hacer más oscuro todavía la beta, a ver cómo se nota acá. O este color un poquito más clarito aún. Y ahí va quedando la madera que quieran. Pueden tomar otro color también, si tienen otra madera. Yo traje esa, pero acá puedo traer otra. Y tomar el color de esta madera. Voy a mostrar de vuelta cómo tomé el color por un Corona Color. Cliquean en el link, en el color. Toman esto y toman el color que quieren que tengan acá en esta paleta. Bueno, ya lo voy a dejar así, que está bien. No me acuerdo cómo es el render el que está hecho, pero bueno, esta madera está bien. Y ahora esto, no le voy a hacer mucho más que esto porque lo vamos a ver en los otros. Le voy a sumar nada más un poco de, ¿qué será? Un poco de reflejo. Le bajo el rojo a .5, .35 y ya con esto estoy. Puedo tirarle esta máscara en el RAW para tener algún efecto, pero vamos a dejarlo así por ahora. Y con esto terminamos esta madera de la silla. Ahora voy a hacer el deck. Muy bien, voy a hacer un view que se llame deck, así quedamos organizados. Y les quiero mostrar primero cómo está modelado este deck acá afuera, que está modelado con un floor generator. Que no voy a explicar cómo se usa, pero es bastante fácil. No sé si ya hice un tutorial explicando nada más esto, creo que sí. Así que lo pueden ver en este canal. A ver, vamos a la perspectiva acá. ¿Dónde está la cámara? Esta también es la cámara. Okay. Ahí va. Ven que el floor te genera objetos separados y cuando tenemos que texturizar esto casi siempre usamos una combinación que es infalible, que es la siguiente. Voy a dejar acá el armado, esto así vemos todo. Ahí va. Empiezo con un physical y meto primero un multimap. Corona multimap y se lo meto al base. Se lo aplico y ahora voy a tirar el render para empezar a ver qué es lo que está pasando acá. Voy a usar otra cámara, la 2, que la tengo armada para ver más de detalle algunas cosas. Ahí va, y lo que quiero mostrarles es lo que hace el multimaterial. Ven que ahora está todo violeta. ¿Por qué? Porque cuando entro al multimaterial hago doble clic y entro, me dice que haga un randomize por instancias. Esto cuando tenés copiado, si usás el Java Skater, va a funcionar, pero usando el floor no. Entonces le tengo que tildar qué es lo que quiero que le haga random este mapa. En este caso va a ser Mesh Element, puede ser polígono. Polígono
bueno, espera, voy a hacer distancias, voy a poner polígono nada más. Lo que va a hacer polígono es que también las caras del objeto te las va a hacer de otro color. Eso para este caso no es útil, va a ser el mesh. Y ahora lo que me está pidiendo acá es un mapa para cada madera. Por supuesto ya lo tengo acá separado, las voy a traer. Acá no puede ser un mapa cuadrado, o sea, si ustedes, por ejemplo, voy a traer la madera que estaba usando antes. Si traen esta mapa, View Image, ¿dónde está? Bueno, lo voy a abrir acá. Si traen este mapa que es cuadrado y no tiene una escala de deck, no le va a quedar bien. Van a hacer un UWMap y va a quedar estirado, va a quedar feo. El mapa que usen acá tiene que tener más o menos el tamaño, más o menos del plano que están usando, o sea, del objeto. Acá deberían ser unas maderitas. Y ahora para hacer más claro esto, les voy a mostrar lo que estoy hablando. ¿Qué es esto? ¿Ves? Tenemos estos cortes, esto lo pueden cortar desde cualquier JPG enorme, agarran y recortan una madera. No necesita ser de muy buena calidad porque la verdad lo que están usando acá es mínimo y necesitan tener más o menos tamaños así. Cuando lo bajen lo van a ver. Acá tengo separado 4. No tiene sentido tener 4 con 1, lo pueden hacer directamente, ahora les voy a mostrar por qué. Pero voy a usar los 4. En realidad hay 5, pero voy a usar 4. Esto lo voy a borrar. Entonces tengo estas 4 maderas y tengo el multimap, que está en 6. Yo tengo 4, así que le voy a cambiar esto de 6 a 4 y acá me cambia el color a 4. Cada uno en un... Voy a meter este en el 1. Y ya ven, no le hice ningún mapeo, no le hice nada al objeto y ya queda bien. Quizás si de una no les queda bien, lo que van a tener que hacer es cambiar la dirección del mapa. Van a ver si yo la cambio esto a 90, va a quedar mal. Puede ser que según cómo armen el floor y la dirección que tenga el mapa en XY les quede mal. Van a tener que venir acá y cambiarlo. Algunas es 0 o es 90, no hay mucho más. Y ya les queda mapeado perfectamente, lo ven ahí. Voy a hacer un poco más de zoom acá, así veo mejor. Ahí va. Bueno, lo pueden hacer con un solo mapa tranquilamente porque después esto lo que ponemos siempre acá es un mapping randomizer que vamos a ver, no, en realidad se lo voy a mostrar acá. Con un solo mapa lo que puedo hacer, voy a meter esto en uno para el ejemplo mejor. Bueno, acá está tomando nada más un mapa, ven acá, tengo estos 3 sin uso, un mapa Corona Multimap en Base Color. Acá está repitiendo todo, ya se ve bien, pero ponele quieren darle más diferencia a las placas. Con un solo mapa pueden poner acá en Hue Random un 2% y ya empiezan a tener diferencia en cada placa, o un gamma al 1 y ya está correcto. Para un lejos está más que bien, pero bueno, vamos a hacerlo como estaba planeado hacerlo, 0, 0. Vuelvo a poner 4 acá y vamos a usar todos los mapas. Muy bien, todos los mapas, ven que en todos son distintos. Este tiene más nudos, este no, este tampoco. Acá si quieren sumarle más diferencias entre los objetos pueden meterle un poquito de random en el hue, un poquito de random en el gamma. Es un montón para mi gusto. Vamos a dejarlo en punto 1. Y ahí está. Como ven ya tiene un poco de reflejo esto. Acá el material, el física ya viene con reflejo en el roughness, en el punto 75. No sé por qué acá generalmente cuando viene así se lo sacamos a 0. Porque te cambia un poco el color. Ahí tiene reflejo 0, ¿no? También esto afecta. Esto es por lo menos yo no tengo explicación. Porque yo tengo reflejo 0 y un IOR en 1.5 no debería estar haciendo nada. Pero lo hace. Así que no tengo ni idea. Vamos a dejarlo en punto 5 como estaba. Y que refleje un poquito. Punto 6. Para los reflejos lo que pueden usar, porque si usan un mapa solo para el reflejo, le va a tomar como si fuera un solo objeto. O sea, si yo uso, vamos a dar el ejemplo, si yo uso un mapa, voy a traer una máscara acá. Cuando traigo de la izquierda a la derecha porque tengo
máscaras acá en otra carpeta a la derecha, pero no las quiero meter acá porque no tiene ningún sentido. A ver. Voy a traer esta, por ejemplo, cualquiera. Esta que es la que usamos recién en la silla. Si yo uso esto como reflejos, me va a tomar como todo este objeto como un plano y se va a ver raro. O sea, yo uso esto como el RAW. Bueno, acá no sé cómo mostrarlo, pero lo que está haciendo es tomar todo este mapa en todo este plano. Una solución para eso es, pueden copiar esto con las mismas seteos que tienen acá y lo meten en el RAW. Y en el medio de esto le meten un corona de color correcto. ¿Para qué? Para generar esto en blancos y negros. Si no lo saben, los reflejos siempre se toman en blancos y negros. Entonces a esto lo modifico a Saturation -1 y va a convertir todo esto JPG, todo en blanco y negro y va a tomar y va a estar bien ubicado en cada tabla. Ahora en realidad no se está viendo, pero en detalle se nota. Se nota y queda una imagen mucho más realista. Para mi gusto este deck está un poco clarito, lo quiero oscurecer un poco, para eso necesito hacer otro Corona Color Correct en el color y lo voy a oscurecer porque esto es más que nada estético para mí. Ahí me gusta más. Y está reflejando un montón. ¿Por qué? Ah, porque está en el RAW y en el RAW el negro. Esto lo cambiaron ahora y a veces me vuelvo loco. Así que en un output vamos a invertirlo. Bueno. Ahí va. Ahí refleja bastante menos. Refleja bastante todavía, pero imaginemos que está bien. Creo que con esto ya está el piso. Voy a poner la cámara que usamos. Un poco oscuro, ¿no? Vamos a ponerle .9. Y ahí tenemos el deck. Ahora voy a continuar con el piso general. Muy bien, sí, voy a parar el retro un segundo porque voy a armar acá un par de cosas. Piso. Ok, este piso lo voy a hacer nada más con mapas, no, sin modelado, obviamente es un piso de madera también, con tablas, pero quiero usar nada más mapas, displacement y mapas comunes que tienen muy buenos resultados, la verdad. No está, como les quiero mostrar, no tiene ningún tipo de... Es un plano, no tiene nada. Un plano, le voy a poner un mapa y unas cositas más y va a quedar bien. Después voy a hacer estas placas de OSB que están hechas con un caos. Primero quiero cambiar esto. Ok, me estaba volviendo loco. Y el piso. Abro el material y empiezo como siempre con un physical, que es lo que parece que usar ahora. Physical, voy a traerme los mapas para esto. Para esto voy a usar, a ver, un mapa de flor, un mapa que lo van a encontrar también en el archivo, que es un mapa que lo bajamos de la página, que son gratis para bajar. Después dejo también el link abajo para esta página, que es este mapa. Lo bajé porque me parecía que tenía como imperfecciones y estaba bueno para el ejemplo. Entonces esto lo voy a usar en el diffuse. Voy a usar un mapa de displacement, que es este, que es el mismo mapa con blancos y negros. Quizás este mapa no está muy bueno para displacement porque tiene estos nudos en negro. Lo único que hicieron acá fue cambiarlo a blanco y negro y cambiar las curvas. Lo que tendrían que haber hecho es sacarle estos nudos porque estos nudos van a provocar imperfecciones que no queremos. Pero en fin, para mostrar esto está bastante bien. Y un normal. ¿Y qué más voy a usar? Voy a traerme este mapa acá para usarlo como máscara. Voy a empezar a tirar el JPG en el base y lo voy a aplicar al piso.
Bueno, ya el piso tengo acá, porque esto ya está trabajado, se lo voy a borrar todo, el polinó. Y lo que van a tener que hacer, por supuesto, cuando usen un JPG es mapear esto. Seguramente todos lo saben. Hago un UWMap en Box o en Planner y según la imagen que tenga va a ser el mapeo. Esto en realidad no tiene ningún tipo de relación con... A veces sí, si los compran algunos mapas le dicen cuánto tendría que estar el mapeo, pero generalmente no. Ven que 400 queda enorme. Lo voy a ir bajando a ojo hasta que quede más o menos bien. Debe ser más rápido. Ahí, en 80 y ahí está bien. Cuando bajan mapas de internet lo ideal es chequear si el tileo está bien. Para eso, ya hice tutorial el otro día para eso, pero para eso tenemos este programita. Lo voy a mostrar ya que estoy. Acá, que se llama Pixplant. Que lo que hace es varias cosas, pero lo usamos mucho para esto. Lo ponemos acá y vemos cómo se repite. Se repite bien, van a ver que bueno, esta línea acá está muy repetida, pero esto sería para una pared, para un plano enorme que no funciona. Esto está perfecto. Lo cierro y continuamos. A ver, voy a tirar interactivo a ver cómo va quedando esto. Arrancó. Acá lo único que tiene esto es un mapa en el base color. No tiene más nada que eso. Como os dije antes, cada vez que arman un physical ya viene con reflejo. Esto lo tendrían que poner en 1 para que no refleje absolutamente nada. El IOR ya lo expliqué, no lo entiendo. Sí lo entiendo, pero no entiendo por qué si yo lo cambio a 1 me cambia el color también. Si alguien lo sepa, lo sabe, me lo escribe, me va a ser de gran ayuda. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es algunos reflejos para esto que no sean solamente bajar el roughness y ponerlo. Vamos a poner esta pelota más grande. Voy a poner un background en el preview y voy a abrirlo un poquito más grande, así lo podemos ver también acá lo que voy haciendo. Muy bien, acá tengo esta pelota. Bueno, para hacer eso hice clic derecho acá y acá le aparecen un montón de opciones donde pueden meterle fondo y agrandar esto. Hice esto ahora para fines que se vea mejor un poco lo que voy a hacer ahora. Voy a dejar esto ahí y voy a empezar primero. Lo que quiero hacer es no darle un reflejo así simple, cambiarle el roughness ahí que refleje, sino ponerle una máscara. Lo que pueden hacer ustedes es meterle máscaras en los reflejos. Que para eso voy a utilizar, a ver, una máscara de otro piso, cualquiera, es un blanco y gris. Acá pueden mezclar, pueden empezar a hacer un montón de cosas, pero vamos a meterle esto en el IOR, que sería el viejo Reflection. Y le voy a meter en esto el roughness en 1. Ahí está. Ven como, aunque yo tenga el roughness en 1 y el IOR en 1.5, quiero que vean cómo igualmente está tomando este mapa en los reflejos. Ven, estos cuadraditos son estas blancos y negros que me está usando acá. Supuestamente si yo ahora esto lo bajo a 1, no debería pasar, o sea, debería estar todo el mapa limpio. Y no pasa. Eso me parece que es un poco inentendible. Pero bueno. Vamos a hacer como... Seguimos. Bajo un poco el reflejo. Ven que el IOR está tomando acá la distancia. Este mapa, la verdad, no está bueno para esto. Voy a traer otro. Vamos a traer este. Que es un mapa, lo van a tener todo cuando bajen el archivo. Vamos a meter este en el IOR y en el roughness también. Como ven, está súper reflectivo y eso es porque está en negro. Lo que tendría que hacer es separar esto. Es
difícil trabajar con la pantallita y cambiar esto a un blanco. Muy bien. Ahora está todo pálido. Vamos a ir cambiando eso. Le voy a sacar el roughness a un 30% acá. Y apagándolo acá. Primero voy a sacar el IOR para que no me esté haciendo lío en la imagen. Muy bien. Ahora sí. Ahí va. El IOR me estaba haciendo un desastre. Meto esto en el RAW. Ahí tengo un mínimo reflejo. Y voy a meter esto al 100%. Ven cómo va cambiando. O sea, lo que está haciendo esto, en realidad está un poco invertido, porque esto blanco no está reflejando, que en realidad sería la junta y la mugre, y esto negro sí. Es un montón, como ven, o sea, el piso tan reflectivo no va a estar, así que voy a meter esto en 1, que sería completamente sin reflexión, y esto al 100 me está tomando el color de acá. Voy a ir bajando esto y la reflexión va a ir bajando al mismo tiempo. Lo ven acá y lo ven acá. Creo que a un 70 está bien. 75 está perfecto. Creo que este reflejo está bien. Lo que le podemos hacer esto es meterle una laca arriba. Esta sería como la madera base. Estaría bueno que por sobre esto tenga otra laca como una pintura o algo que le pasaron después. Eso se llama acá Clear Coat. Si yo le pongo 1, le va a usar como otra capa de reflejos por sobre esta, que la ven acá. Y se van mezclando estos, como el reflejo de abajo con el reflejo de arriba, va quedando cosas mucho más realistas. Esto también tiene roughness y tiene IO. Esto si lo dejo en 1, desaparece completamente y vamos a hacerlo en 1.2 porque no quiero que sea tan brillante. Y el roughness vamos a meterle una máscara cualquiera. Me voy a traer una máscara de las que usamos acá. A ver, de cualquier cosa. Esta. Una máscara que sería de manchas, de cosas, para que tenga un poco de juego en los reflejos. Y se lo voy a meter al Clear Coat, que está ahí. Y lo voy a tirar de acá hasta acá. Esta empieza como a verse un poco menos como un desgaste en esta pintura que está por arriba. Le voy a meter un poquito más de reflejo. O sea, le voy a sacar un poco el efecto, la incidencia de este mapa sobre esto al 80 para que me empiece a levantar un poco el reflejo ahí al 50. Ahí va. Muy bien. Yo creo que ahí base de reflejos y tonalidades y el tono está bien. Quizás el tono este con este no tiene nada que ver, así que voy a meter un Corona Color Correct para desaturarlo un poquito. Un montón. Ahí va, y bajarle un poco el color, el gamma, menos 0.2 mejor. Ahí va, ahí me gusta un poco más. Está medio rosita. En fin, esto lo usamos siempre, pueden llevarlo del color que ustedes quieran. Está siempre bueno tener el mapa y una corrección de color en el caso que hagan falta. Acá casi siempre combinamos esto todo junto. Y ahora lo que nos falta acá es un displacement o un bump para tener esta junta con una profundidad con más información. Este mapa lo voy a sacar y me voy a traer el mapa de displacement, que lo tengo acá, que es este. Ya lo mostré antes, lo voy a abrir de vuelta para verlo. Que es este, blancos y negros. Lo negro va a ser profundidad, lo blanco no va a ser nada. Acá les dije antes, no está muy bien este mapa de displacement, tiene esta información negra que va a causar problemas, pero para aprenderlo va a estar bien.
Entonces se lo tiro directamente al displacement que está ahí. Y bien lo que les decía, que esa información de negros acá no está buena porque genera estos agujeros que no nos hacen falta. Pero para aprenderlo y para entenderlo, nos viene bien. Entonces, displacement genera geometría. Les recomiendo no abusar de esto. Si pueden usar simples mapas de bump, mejor. Porque les consume memoria. Si no tienen mucha memoria y si quieren usar un displacement, no sé, para un pasto, por ejemplo, no es recomendable. Mejor generar geometría. A ver, displacement, hay dos formas de controlarlo. Lo puedo controlar desde el mapa. Hice doble clic acá, me meto en el mapa. Acá está el mapa de displacement. Y desde arriba tienen el amount, que es esto, máximo y mínimo. Máximo, bueno, cuanto más, esto es bastante intuitivo, cuanto más le meta acá, peor va a ser el efecto. Si le meto menos 3, le estoy diciendo que no pase los 3 centímetros, o sea, se va a quedar en el medio. Ven que el efecto es cada vez más notorio. Para un caso, para algo así, está muy bien con .5 y 0. Más que suficiente para que quede bien, pero vamos a exagerarlo un poco para que se vea. Con un 1. Esta es una forma. Lo que pueden hacer también, o sea, se pueden controlar desde el mapa, para el displacement es aplicarle al mismo objeto. Voy a poner esto acá. Al mismo mapa le pueden poner un corona displacement mode. Que esto está muy bueno porque les da la oportunidad de controlar la calidad del displacement. Acá le ponen displacement, pueden tener un mapa personalizado acá, o get from material, que si ya se lo aplicaron acá, lo ponen ahí. Get from material le va a tomar este mapa para hacer el displacement. Esto lo usamos mucho acá porque si tenemos un displacement que está muy lejos de la cámara, vamos a poner que la definición sea de, no sé, 10 píxeles. Entonces va a consumir mucho menos memoria. El displacement va a ser de mucha peor calidad. Ven acá que ya empieza a verse cosas raras. Yo pongo 10 píxeles, bueno, le cambio a 1 y se ve mucho mejor, con mucha más info. Cambio a 20 y se va a ir viendo cada vez peor. Ven que toma, bueno, no sé qué hace, pero toma como mucha menos información, 20 píxeles del mapa. Cuanto más chico es esto, más memoria usa, mejor queda el mapa y por supuesto para un close-up está mucho mejor usarlo en números muy bajos y para cuando está muy lejos, 20 es un montón, pero con un 5 va a estar más que suficiente y la computadora lo va a agradecer. Y con esto creo que terminamos el piso, lo voy a dejar en .5 para dejarlo real y ahora voy a pasar a la pared. No, el techo no hice nada, pero el techo vamos a usar el mismo mapa que usamos para el deck. Se lo voy a aplicar ahora mismo. Ahí está el deck, voy a agarrar el techo, aplicar y ahí está el techo. Mismo concepto, está quedando distinto a la imagen que estaba hecha antes, pero bueno. La que van a bajar ustedes va a ser esta, la que voy a mostrar. En un segundo. Es esta. Bueno, no está tan distinta. Acá está todo lo que van a bajar ahora cuando quieran del archivo que dejé. No está tan distinta. Bueno, nos queda esta pared, que es un USB. Voy a dejar el interactivo funcionando, así. Mejor no. Quiero mostrarle cómo está modelado este. Como les mostré, esto estaba modelado con un floor generator. El techo también. Esto también se podría haber modelado con un floor, pero usé un Java Skater que es bastante útil también. Lo usamos mucho para hacer rejas, maderitas, cositas. Es bastante fácil, bastante intuitivo. No voy a explicarlo cómo se usa acá, pero lo muestro nada más porque los materiales también se pueden usar como lo usamos acá en el floor, en el
JavaScript. Lo que hace es copiar objetos, ¿no? Acá tengo la placa de madera, que es esta, y está repetida sobre una línea que está acá, instanciada del box. Muy bien. Ahí tengo esta placa, que está ahí atrás, y los materiales que le apliques van a ser a esto, no a esto. Muy bien. Lo tengo ahí, vamos a empezar. USB. Como siempre, vamos a empezar con un physical. Tengo el physical, voy a traer unos mapas que voy a usar. Mapas, maderas. A ver. Bueno, acá tengo el USB. Voy a usar este mapa, lo van a ver ustedes también cuando lo bajen. Que es este, lo bajamos de la misma página. Un USB, un displacement para el USB, que no lo voy a usar un normal en este caso. Y un normal, este lo voy a hacer bastante rápido porque no creo que haya mucho distinto que aprender acá. Lo que voy a aplicar, cuando esto lo tiran libre acá, les abre esta ventanita que pueden conectarlo a donde quieran. Un Corona Color Correct al base y un multimap, por supuesto. Multimap con 1, porque tengo un solo mapa, el 1. Se lo aplico y ahora empezamos con interactivo a ver qué está haciendo esto. Bueno, ahí va, voy a bloquear eso para que no nos pase de vuelta. Listo. Bueno, como vieron en el deck, si vieron la parte del deck, está tomando un multimap con 6 materiales. Voy a decirle que tome 1. En realidad acá lo está usando bien, claro. A diferencia de lo anterior que estaba como Mesh Element, acá como instancia. ¿Por qué acá funciona bien? Porque estoy usando el Corona Chaos Scatter. Y lo que hace el scatter es copiarlo como instancia, los objetos. O sea, todos estos objetos son instanciados de esta madera, que está acá. Esta madera está instanciada acá varias veces, entonces el multimap funciona bien con este tilde nada más. Si yo tildeo también Mesh Element, va a funcionar bien igual. No hay diferencia, pero en el floor, con esto solo no alcanza. Seguimos. Acá a mí me hace falta nada más 1. Ahí está, perfecto. Y para generar variación en esto, voy a generarlas de acá con un mínimo, con un gamma random de 1%. Bueno, es suficiente, pero le voy a poner 2 para que se note un poquito más, o 3. Es un montón, esto no va a pasar nunca en la realidad, pero vamos a dejarlo así. Le voy a sacar todo el reflejo a esto en un 1 y le voy a meter un mapa de roughness que puede ser este. Puede ser cualquiera en realidad, pero voy a usar este. Y vamos a ver qué es lo que está quedando acá. Ahí está, ahí me actualizó. Este también puede ser un mapa de bump, pero voy a usar este mapa de bump para tener como ejemplo de cómo usar un bump. El bump puede ser este o puede ser este, que es el normal bump o un bump de blancos y negros. Primero voy a usar un blanco y negro. Base bump. Que no se va a notar casi nada por lo que veo. Quizás debería, voy a aguardar un segundo. Voy a utilizar el muy bueno 2 de pan zoom para acercar acá y ver qué está haciendo eso. Ahí lo vamos a ver mejor. Muy bien, bump, se lo apliqué. Tiene la misma función que el displacement, no genera geometría, no es tan bueno obviamente, pero para estas cositas sí funciona perfectamente. Tengo el bump aplicado acá con una intensidad de 1 que está por acá. Si meto 10 va a ser más intenso el resultado, pero se lo voy a sacar y lo que voy a usar es un bump con un normal. Antes de usar un normal, lo que tienen que hacer es
llevarlo a un corona normal, normal bump. Y se lo meten al mismo lugar, el bass bump. Si les pasa esto, que les va a pasar casi siempre, es porque esto necesita tener un gamma input como una corrección de gamma, porque todos los mapas de normal no vienen corregidos para la corona. Tildan eso y está solucionado. Ven que el efecto, bueno, ahora es un montón. Esto tiene mucha más información que los blancos y negros. Entonces lo que tengo que hacer es bajarle un poco la intensidad en el bump, que donde estaba está en 10, vamos a ponerlo en 3, vamos a ponerlo en 1. Obviamente, por lo que veo, esto tiene como otra escala, entonces me está quedando distinto. Este mapa, está bien. Yo creo que ahí está correcto. Por ejemplo, ven que acá tienen un additional bump. Esto está bueno si quieren mezclar dos tipos de bump. Por ejemplo, tienen un normal. En additional no puede ir el mismo, el normal, sino que tiene que ir un blanco y negro. Sería el base, pero pueden meterle cualquier cosa ahí. Como generar otra imperfección. Quizás un mapa, voy a meter cualquiera. Siempre blancos y negros, quizás este. Esto es una madera. Pero lo pueden meter como additional y le va a mezclar. Ven cómo empieza a tener esas líneas acá. Este mapa con este. Y pueden crear, no sé, todas las opciones que quieran. Este mapa o cualquier otro que se les ocurra. Acuérdense que siempre tiene que ser blanco y negro. Y la intensidad de eso lo pueden regular de acá. Bueno, a ver que lo pongo en 0 y va a desaparecer. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande para verlo mejor. Acá solo está funcionando el normal. Y si pongo esto en 1, ven el additional map que le puse, que es este. Que es un mapa de madera que agarré por ahí, que es este de acá. Vamos a dejarlo así. No está mal. Voy a salir de acá, del 2D Pan Zoom, Exit, y a ver qué tenemos en la escena. Bueno, está bastante bien. Yo no le pondría reflejo, nada a esto. Ya saben cómo sumárselo, así que si quieren, hagan lo que quieran con esta escena. Espero que hayan aprendido algo nuevo en este tutoriales de madera. Los saludo. Adiós.